¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2. Información a ritmo digital. La 1. Esta mañana, pasanditas las 6:30 de la mañana en mi noticiero de radio y Telefórmula, me enlacé con mis compañeros Laura Cardoso y Óscar Zúñiga, que estuvieron en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Primera sorpresa, el uso previo de barredoras para evitar polvaredas con la llegada y despegue de aviones. Levantando el polvo para que no hubiera polvaredas cuando despegaran o aterrizaran los aviones. ¿Ya se acuerdan de aquella vez el primer avión que aterrizó casi de manera experimental? Pues casi no se veía del montón de polvo que levantó. Bueno, pues esas precauciones se tomaron hoy para que luego no se vieran ya con invitados y todo, se vieran los polvos de aquellos lodos de esa zona de la periferia. Bueno. Luego ya por fin el despegue del primer vuelo, el de Aeroméxico, rumbo a Villahermosa. Imágenes cortesía de Grupo Fórmula. Aquí estoy yo comentando con mis colegas reporteros. Ahí está, aquí estamos atentos. Parece ser que ahora sí ya va a tomar la pista definitiva de despegue este avión de Aeroméxico. Esperemos que sí, en un momento, ¿vale? No, algo nos estabas comentando. Ahí va. Sí, te estaba comentando datos generales acerca de este aeropuerto y ahí ya tenemos el despegue. Ahora sí ya. Ahí va. Ya se encarreró. La 2. El presidente López Obrador ponderó la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a pesar de quienes quisieran que le fuera mal a su gobierno. En su mañanera, desde las instalaciones del nuevo aeropuerto, López Obrador dijo lo siguiente. Porque esta obra se hizo a pesar de las resistencias de grupos de intereses creados y también de quienes quisieran que nos fuera mal, inclusive que le fuera mal al país, para que se pudiese evidenciar al gobierno que represento. López Obrador apuntó que él y su gobierno han salido ilesos de las calumnias durante 3 años y dice tener la conciencia tranquila. Al finalizar la conferencia expresó misión cumplida. La 3, acompañado de su gabinete, gobernadores, legisladores, embajadores y cuanto hay, el presidente López Obrador inauguró la primera obra emblemática de su administración, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entre ovaciones, marimbas, orquestas infantiles y porras, fue recibido en la parte central del aeropuerto, donde ya estaban 1,400 invitados especiales, entre diplomáticos, militares, empresarios y presidentes municipales. Luego de la fotografía oficial se escucharon los discursos del general Gustavo Vallejo, quien destacó la edificación del AIFA en tiempo récord. El general Isidoro Pastor, director general operativo, director general operativo de la terminal aérea, señaló que el AIFA se agrega al sistema aeroportuario mundial y México incrementa su estructura y fortalece su competitividad en demanda de pasajeros y de carga. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, afirmó que el AIFA es la obra más importante concluida en nuestro país durante el presente siglo.
En su turno, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, calificó al aeropuerto como una obra deslumbrante, construida en poco tiempo. Criticó a quienes se oponían a ella y reconoció el trabajo del ejército. Por último, en la entrega, recepción e inicio de operaciones del AIFA, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, refrendó la lealtad, honor y vocación de servicio de las Fuerzas Armadas. La 4. A propósito del aniversario número 216 del natalicio de Benito Juárez, 21 de marzo, el presidente López Obrador estuvo este fin de semana en Oaxaca, concretamente en Guelatao, la tierra del benemérito. El presidente señaló que seguirá adelante en su encomienda en favor de los pobres y los marginados de México, si los ciudadanos así lo deciden el próximo día de consulta, 10 de abril. Que mientras lo decide el pueblo, lo quiere el Creador y me lo permita la naturaleza, seguiré cumpliendo mi encomienda de velar por el interés del pueblo y de la nación y continuaré dedicando mi mayor esfuerzo a atender a los más desprotegidos, pobres y marginados de México. Y contagiado por el discurso presidencial, ¿qué creen? Alejandro Murat, el gobernador de Oaxaca, anunció que hará una gira por todo el país para dar a conocer la obra de Juárez, sobre todo en estos momentos cuando la derecha quiere embestir de nuevo. Hoy que la derecha y la reacción quieren embestir de nuevo, es importante que los liberales de México, siempre aliados del pueblo, nos reunamos en torno a la figura del patricio para decirles que no pasarán. La 5. Y a propósito de la multipresencia mediática del presidente López Obrador, Sandra Romandía, articulista del Universal y entrañable colaboradora nuestra, nos trae una reflexión inquietante. ¿Un día, será posible, un día sin hablar del presidente? Pues como bien dices mi columna, un día sin hablar del presidente, publicada este viernes en Universal, aborda una reflexión que no pocas veces nos hemos hecho los periodistas, cubrir o no las mañaneras, cubrir todo lo que dice el presidente, reproducir todos sus mensajes, reproducir sus reflexiones, y empiezo con una anécdota este texto, una anécdota de cuando Andrés Manuel habló por primera vez, una vez electo presidente de este país. Yo dirigía entonces un medio de comunicación digital y recuerdo muy bien que frenamos toda la producción en la sala de redacción para que todos escucháramos e interpretáramos y reprodujéramos de inmediato lo que estaba diciendo el presidente. Pero a 3 años de sexenio, la observación es que la verdad el presidente cada vez habla más y el poder de su palabra es como si se fuera diluyendo. Es decir, cabe recordar anécdotas también, por ejemplo, cuando dijo que se iba a hacer una pausa con España, en las relaciones con España, y que después de que todos los medios de comunicación lo tomamos en serio, él dijo, bueno, no, en realidad no está hablando tan en serio. Por eso la reflexión, ¿qué pasaría si una semana, 2 o algunos días no se hace reproducción de lo que dice el presidente, a lo mejor solo alguna nota relevante? Porque hay otro dilema, y es un poco lo que abordo también. A veces el presidente presenta supuestos resultados de estrategias con datos de dudosa fiabilidad, digamos, ¿no? El nudo gordiano se robustece y se hace más difícil de resolver si tomamos en cuenta que la audiencia aún consume la información relacionada con Andrés Manuel López Obrador. Por mencionar algo, en un análisis de búsquedas en Google, los cibernautas en México en el último año, encontramos que los usuarios consultaron 10 veces más la palabra clave AMLO que conceptos relacionados a recomendaciones de salud o vida saludable, por hacer un ejemplo, o por ejemplo 2 o 3 veces más la palabra AMLO que la palabra pandemia o inseguridad o inflación, sin contar con otras palabras como Andrés Manuel López Obrador o presidente. Es decir, en cuanto a clics, Ricardo, la mayoría de los sitios de noticias siguen registrando un tráfico alto de audiencias con las notas relacionadas al presidente. Entonces, no hablar del presidente, bien, mal o neutro, me parece que de alguna manera negaría a las audiencias su derecho a estar informadas.
pero seguir dando tanta cobertura casi a manera de reproducción propagandística también puede ser una responsabilidad. La gran pregunta es, ¿dónde está el equilibrio? ¿O qué opinan de esto los lectores? Esta es mi reflexión, Ricardo. La 6. El jueves pasado, para sorpresa de todos, las bancadas de Morena, Verde y PT presentaron una iniciativa llamada, inocentemente, Crédito de Nómina con Cobranza Delegada, que no es otra cosa que las instituciones financieras que hayan hecho préstamos a trabajadores puedan cobrarse a lo chino, descontando esos créditos de sus pagos de nómina, una iniciativa que ya se conoce como Ley Tienda de Raya. Sobre ello hablé con un reconocido laborista, el abogado Diego García Saucedo, de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo. ¿Te sorprendió esta iniciativa? ¿Habías visto algo parecido a través de la historia de la legislación en México? Sí, francamente estábamos muy sorprendidos en el despacho, en la academia, ya que pues vemos el avale de esta ley o de estas adiciones a la ley de cobranza muy mal, en el sentido de que pues primero, como usted bien lo dice, podría ser una manera de cobrarse a lo chino o de una tienda de raya de épocas porfirianas, porque esto va a permitir de cierta forma, si pasa ahorita obviamente ya se está hablando de solicitud de muchas correcciones, pero si pasa tal cual, pues técnicamente estaríamos permitiendo el embargo del salario del trabajador. Y actualmente hay muchas críticas hacia cómo se avaló esta iniciativa, pero me parece curioso, ¿no? Porque la iniciativa proviene del Senado, desde hace más de un año se pasó a la Cámara de Diputados, y como usted bien lo dijo, lo están aprobando, lo aprobaron el jueves de la semana pasada, la mayoría de las bancadas pues de la conocida 4T, ¿no? Estamos hablando de Morena, del Partido de Trabajo, del Partido Verde Ecologista, y actualmente están diciendo que se le va a dar tal vez un retroceso. Entonces, también podría ser una estrategia política, no lo sé, pero yo lo que concuerdo es que totalmente falta armonizar las leyes. Está pasando como una adición a la ley de instituciones de crédito, pero se nos olvida la ley federal de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando un trabajador, supuestamente hay candados que van a proteger el salario, ¿no? Que el patrón que celebre un convenio avalado por la CONDUCEF podrá dar esta supuesta, y la entrecomillo mucho, facilidad al trabajador, pero nadie está hablando de los intereses, nadie está hablando de la baja educación financiera que hay en el país, y nadie está hablando, que se nos olvida que existe un capítulo 7 en la Ley Federal del Trabajo que nos dice, rige todas las normas protectoras al salario, entre ellas que el salario es inembargable. La Ley Federal del Trabajo, e incluso el artículo 123 constitucional, solo prevé un único motivo por el cual el salario puede ser embargado, y se trata de cuestiones de pensiones alimenticias, de acreedores alimenticios, y esa orden pues viene de un juzgado de lo familiar cuando precisamente algún trabajador es deudor alimenticio. Entonces ahorita supuestamente la misma facción que aprueba y avala estos cambios ahora la está condenando, ¿no? Incluso la Secretaría del Trabajo, el mismísimo presidente López Obrador está criticando la iniciativa cuando pues la aprobación viene directamente de la bancada morenista, ¿no? La 7. Como resultado de la disminución sostenida de contagios y hospitalizaciones por COVID-19, el país amaneció este lunes en semáforo epidemiológico en color verde. Todo, completito. Los indicadores de la epidemia de las últimas 24 horas registraron 901 infectados y 20 decesos, la estadística más baja en la cuarta ola. Con las cifras anteriores se tiene que 5.450.000 se han infectado y 322.092 personas han fallecido. A nivel nacional, la red hospitalaria registró una reducción del 96%, por lo que solamente se registra una ocupación en camas generales de un 10% y en camas con ventilador del 5%. En cuanto a personas vacunadas, son 85.500.000
528,000, de las cuales 79,537,000 tienen ya, toda esta es información oficial, el esquema completo. Sin embargo, se establece que no hay que bajar la guardia y continuar usando el cubrebocas para evitar nuevos brotes. La 8. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados informó que pedirá a la Secretaría de Educación Pública, que encabeza Delfina Gómez, regresar el programa de escuelas de tiempo completo. En declaraciones para el diario El Universal, la presidenta de la comisión, la morenista, sorprende, Flora Tania Cruz, dijo que los legisladores de 8 fracciones partidistas se unieron en una sola voz para restablecer las escuelas de tiempo completo. La petición, agregó, la realizarán mañana, martes 22 de marzo, cuando comparezca la titular de Educación Pública en San Lázaro. Propuso que los fondos para sostener el programa pueden provenir del uso de ahorros de otros programas o usar remanentes de la Secretaría de Hacienda. Reiteró la morenista Flora Tania que el programa es fundamental para apoyar a niños en su alimentación y actividades extraescolares, así como a las madres trabajadoras. La 9, cada vez más tensa la situación en Ucrania, donde el gobierno rechazó de manera contundente el ultimátum de Rusia de rendirse y entregar el estratégico puerto de Mariupol. El gobierno de Moscú había puesto como fecha límite este lunes. Sin embargo, esa castigada ciudad ucraniana se resiste a caer en manos rusas. El presidente Volodymyr Zelensky dijo hoy que su país no puede cumplir el ultimátum de Rusia de entregar Mariupol, porque para ello las fuerzas rusas tendrían que destruir al pueblo ucraniano y matarlos a todos. En tanto, las fuerzas soviéticas, bueno, antes soviéticas, ahora rusas, continúan sus ataques a las ciudades de Odessa, que es una de las ciudades más bellas que he visto en mi vida, la verdad, y Kiev, la capital, para forzar la rendición de Mariupol. Anoche, 8 personas murieron durante el bombardeo a un centro comercial en Kiev, que destruyó también algunas viviendas aledañas. En tanto, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, reveló este fin de semana que ya más de 10 millones de ucranianos se han desplazado a otras ciudades del país o al extranjero desde el inicio de la invasión rusa. La 10. El conflicto entre Rusia y Ucrania podría haber trascendido al espacio, pero sobre todo luego de las represalias económicas impuestas por Estados Unidos. Fíjese qué buena historia esta. Afortunadamente las cosas todavía no se han desbordado allá rumbo a las galaxias, y el astronauta estadounidense Mark Van Hey, quien lleva ya casi un año viviendo en la Estación Espacial Internacional, podrá regresar en los próximos días a la Tierra. Y es que resulta que Van Hey llegó a la estación el 9 de abril de 2021 y habrá de volver a casa el 30 de marzo de este 2022. Yo no sé por qué no completa el año, pero bueno. De esta forma, el astronauta habrá permanecido 355 días gravitando en el espacio. Van de Hey trabajó en el ejército estadounidense y es ingeniero de vuelo a bordo de la estación espacial. Esta estación espacial es de verdad una maravilla, porque vean ustedes cómo se abrazan astronautas de diferentes nacionalidades. Se ven ahí como estudiantes, la verdad, muy buena onda todos. Y esta estación espacial, pues es un esfuerzo también y una prueba de que la convivencia humana es posible. Debido al conflicto con Rusia, se puso en riesgo el regreso de Van Hey a la Tierra, ya que la NASA planeaba que realizara este viaje en una nave Soyuz. Como ahí la colaboración es prácticamente total, bueno, habían dicho que se regresaba en una nave de Rusia, una Soyuz, junto con 2 cosmonautas rusos. Pero luego de que Estados Unidos implementó una serie de durísimas medidas económicas en contra de Rusia por la invasión a Ucrania, esta manejó la posibilidad de dejar a Van de Hey literalmente volando, literalmente en el espacio. Afortunadamente la NASA ha asegurado que ya pues se entendieron con su equivalente. Una cosa son los gobiernos y otra cosa son las agencias espaciales. Bueno, ya le aseguraron los rusos que no hay cambio de planes y que sigue en pie el regreso de su astronauta
a quien sus colegas rusos le van a dar un aventón de vuelta a la Tierra. Mientras él sigue imponiendo récord como uno de los hombres que más tiempo ha permanecido en el espacio. Y así, muy fraternos, muy espaciales, muy interplanetarios, llegamos al final del día de hoy. Gracias, como siempre, por sus comentarios, sus mensajes, sus sugerencias, sus críticas. Todos muy bienvenidos con sus participaciones. Los leemos y tomamos nota de lo que nos dicen. Y recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com. Hasta entonces, hasta siempre.